Bueno, yo titulé este mensaje, Tu fe te ha salvado. Lo más importante para la vida del cristiano es la salvación, como decía ahorita nuestro pastor. Lo más importante que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros es esa tan grande salvación. Y el deseo de nuestro corazón debe de ser compartir esa salvación con otros. Creo que hay una urgencia en el corazón de Dios por la salvación de su creación. Creo que los tiempos que estamos viviendo nos dejan ver que precisamente hay una urgencia de que cada uno de nosotros como instrumentos, como hijos de Dios, instrumentos en las manos de Dios, podamos compartir a otros de esa salvación. Porque es claro ver a través de la palabra que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Se lo dijo a Timoteo, ese es el corazón de Dios, que todos vengan al conocimiento de la verdad y que nadie se pierda. Y esta mañana yo te voy a compartir 3 historias que nos hablan acerca de la salvación, pero también que nos dejan un aprendizaje a cada uno de nosotros para que podamos crecer conforme el carácter y la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y la primera historia que te quiero compartir en esta mañana se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Y es una historia conocida que habla de los 10 leprosos que son limpiados. Dice el versículo 11 de Lucas capítulo 17: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Vamos a hacer una pausa aquí. Vemos a estos 10 hombres que se encuentran con Jesús en el camino, y mientras ven a Jesús empiezan a clamar por misericordia. Y notamos en este versículo, en estos versículos, que Jesús sabía cuál era su condición, sabía cuál era su necesidad y cuál era el anhelo de su corazón, de tal forma que la respuesta de Jesús fue: vayan y preséntense delante del sacerdote. Y dice que mientras ellos iban, fueron limpios. Y quiero decirte una cosa, que Dios tiene cuidado de tu necesidad. Dios conoce tu necesidad, Dios sabe que tú estás pasando, el Señor tiene cuidado de esas cosas. Y mientras tú estás orando, mientras yo estoy orando, mientras estamos clamando por misericordia, Dios está haciendo algo. En el camino de nuestra vida cristiana, Dios está haciendo cosas en nuestra vida y tenemos que confiar. Muchas veces no vemos y estamos en esta cultura que todas las cosas quieren instantáneas, que todas las cosas son rápidas, que todo está en un clic, que rápidas, todas las cosas tienen que ser rápidas. Pero el Señor se toma su tiempo y Él nunca llega tarde. Y mientras tú y yo vamos caminando en esta vida, Dios está haciendo un milagro, Dios está haciendo una obra. Tú y yo somos un milagro en proceso. Voltea con el que está a tu lado y dile: tú eres un milagro en proceso. Mientras vas caminando en tu vida, Dios está haciendo cosas. Y sabe que esto es un proceso de vida. Toda nuestra vida Dios va a estar haciendo cosas en nosotros. Versículo 15: Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde está? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y quiero decirte una cosa: hoy en día hay una cultura dentro de la iglesia que está ansiosa de ver milagros, maravillas, prodigios. Y el mayor milagro que nosotros podemos ver, insisto, es la salvación.
Ese es el mayor milagro que nosotros podemos ver, palpar en medio de la iglesia, es la salvación. Pero déjame decirte una cosa, los milagros no salvan. Estos hombres leprosos que se encontraron con Jesús iban a presentarse con el sacerdote, fueron limpiados, pero solamente uno de ellos, que era extranjero, la Biblia no dice si los otros eran judíos o no, pero esta frase, esta oración puede dejar ver que tal vez había algunos judíos dentro de esos leprosos, y dice, este extranjero vino agradecido y los demás se fueron con su milagro. Y yo en el transcurso de mi vida cristiana he visto gente que se ha acercado a Dios buscando un milagro. Usted conoce a alguien que se ha acercado a Dios buscando un milagro, y de repente Dios responde, Dios muestra su favor, trae una respuesta sobrenatural a la necesidad de las personas. ¿Y qué pasa con esas personas? Se van con su milagro. Se van con su milagro. Y ya no los volvimos a ver en la iglesia, ya no los volvimos a ver consagrados al Señor. Y tal vez después de verlos o de saber su estado, te das cuenta que su estado ha empeorado, es peor que el anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los milagros no salvan. Los milagros son una manifestación del poder de Dios para su pueblo y para su creación también. Porque es un milagro que todo el mundo esté respirando, que todo el mundo viva, que todo el mundo pueda trabajar, comer, el sol sale sobre justos, injustos. Es un milagro de la gracia y la misericordia de Dios sobre su creación. Pero solamente un hombre regresó agradecido con Jesús a agradecerle, se postró delante de él, le dio gloria a Dios, empezó a agradecerle a Jesús. Y para eso son las cosas que están sucediendo en nuestra vida, para que cada uno de nosotros le demos gloria a Dios por su intervención, y entonces Él sea exaltado en medio nuestro. Amén. Entonces es importante notar que lo que Dios ha hecho en nuestra vida es para que Él sea glorificado, que Él reciba la gloria de vida en nuestra vida, y que otros puedan ver que nosotros le damos gloria a Él por lo que Él está haciendo en nuestra vida. Amén. Los milagros nos salvan. La gente quiere ver milagros, quiere ver sanidades, prodigios. La gente quiere ver una respuesta de Dios y se frustran si no ven una respuesta de Dios. Algunos hasta se enojan con Dios porque no ven una respuesta conforme ellos quieren. Pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios va a mostrar su gracia y su favor como Él quiera, pero lo que Dios está interesado es en nuestra alma y en nuestra salvación. Y de esos 10 leprosos, solamente uno pudo ser salvo. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Pero de esos 10, solamente uno recibió salvación. Todos los demás se fueron con su milagro. Todos los demás se fueron a encontrarse tal vez con sus familias, porque sabes, estaban aislados, estaban en un lugar afuera, no podían ver a sus familiares, tal vez tenían el deseo de regresar a sus labores, a su trabajo, con sus familias, sus actividades, reintegrarse a la sociedad. Y todo eso fue posible porque Jesús tuvo misericordia de ellos, pero ellos no atendieron a esa gracia y esa misericordia. En gratitud a Jesús se fueron con su milagro, pero no recibieron la salvación. Quiero que me acompañes, digo conmigo, los milagros no salvan. Los milagros no salvan. Que la manifestación de Dios esté sobre tu vida, eso no te hace salvo. Los hace salvo que nosotros estemos bajo el señorío de Cristo, glorificando su nombre. Amén. Lucas 18, la siguiente historia, versículos 35 al 43. Un ciego en Jericó que recibe la vista. Y dice aquí el versículo 35: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí vamos a parar un poco. Vemos a este hombre ciego que está mendigando,
y empieza a pasar la multitud y pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué es este ruido? ¿Qué es este alboroto que se oye? Y le dicen: es que está pasando Jesús. Y muy seguramente este ciego ya había escuchado de Jesús, ya había escuchado de los milagros, ya había escuchado de que Jesús estaba liberando, sanando, que el poder de Dios se manifestaba sobre su vida. Y entonces reaccionó y dijo: yo necesito encontrarme con Jesús. Yo necesito tener un encuentro con Él, porque Él es el único que puede atender mi necesidad. Jesús es el único que puede atender tu necesidad. Es el único que la conoce y también es el único que está interesado en poder tener una intervención personal en tu vida a favor de tu necesidad. Y empezó a gritar. Y empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y empezó a clamar. Pero dice que los que iban adelante, ahora la Biblia no dice que eran los discípulos, en este texto no dice que eran los discípulos, pero iban adelante. Y los que iban adelante le decían: hey, no molestes al Señor, no estés clamando, no te va a hacer caso. Ahorita vamos en una encomienda, vamos hacia otro lugar, tenemos un horario que cumplir. No estés molestando al Señor. Los que estaban delante estaban diciéndole a este hombre que no clamara. Y yo puedo pensar en este momento que muchas veces cuando tú y yo estamos clamando por necesidad, de repente hay voces que vienen y te dicen: el Señor no te escucha. Ya ha pasado mucho tiempo, el Señor no ha atendido tu clamor, tu necesidad. Pero ¿sabes qué? Eso no nos debe de callar. Eso debe de aumentar en nosotros el deseo de tener un encuentro con Jesús. Este hombre no se quedó en silencio. Este hombre, al contrario, dice que clamaba mucho más. Era más insistente, estaba clamando más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y de repente algo sucedió. De repente, después de ese clamor que se levantó, algo sucedió. Y hoy en día yo te digo, como decía nuestro pastor la semana pasada, no le hagas caso a esas voces del desánimo. No le hagas caso a las voces que te quieren distraer. No, tú sigue clamando, porque ¿sabes qué? Tenemos un Dios que atiende nuestra oración. ¿Quién le da gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a Él. Dice que Él inclina su oído a nosotros, a nuestro clamor. Él está ahí. Y de repente, en un versículo 40, Jesús entonces, deteniéndose, paró la multitud, paró los que estaban ahí. Deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó. Sabe, mucha gente quiere que Jesús haga algo, que Dios haga algo en su vida, y está esperando que Él intervenga, pero no hay un clamor, no hay un deseo. Pero cuando el Señor escucha un clamor genuino del corazón, Él se detiene y dice: ay, ¿sabes qué? Mi hijo, mi hija está clamando. Ven para acá, acércate a mí. Y el paso es que nosotros tenemos que acercarnos a Jesús. Es que nosotros tenemos que ir hacia Él. Jesús no se acercó a Él, sino le dijeron: tráiganme a este hombre que está mendigando, tráiganme a este ciego, tráiganme a ese hombre que está clamando. Y le mandó traer a su presencia. Dios quiere que nosotros pasemos tiempo en su presencia. Estamos en este mundo que en tantas actividades que nos envolvemos y tantas situaciones a nuestro alrededor, que se nos olvida muchas veces tener tiempo en la presencia de Dios. Y Jesús y el Señor lo que quiere es que cada uno de nosotros tengamos un tiempo en su presencia. Amén. Voltea con el que está a tu lado y dile: hey, tienes que tener tiempo en la presencia de Dios. Versículo 41. Me gusta, me emociona. Versículo 41. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga contigo? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. ¿Tú crees que Jesús no sabía qué es lo que este hombre quería? Claro que sabía. Pero estaba buscando una confesión del corazón. Porque sabe, mucha gente piensa también así: no, pues es que Dios sabe lo que yo quiero y Él me lo va a dar. Está bien, qué bueno que sepa. Pero tú tienes que clamar, tú tienes que hablar con Dios, tú tienes que expresarle a Él. Y Él dijo: ¿qué quieres que te haga? Porque el Señor está interesado en lo que tú necesitas.
No estás solo, no estás sola. Dios está interesado en tu necesidad. Y Él, esta pregunta que le hace a este hombre, a este ciego, yo creo que también la podemos tomar de manera personal. Y el Señor está interesado y nos pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres? Que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela. Otra vez, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. De repente Jesús se detuvo porque escuchó el clamor y lo mandó traer. Yo creo que todos aquellos que le estaban diciendo: no hombre, cállate, ya no estés gritando, no molestes, vamos de paso, traemos prisa, no hombre, y se quedaron perplejos cuando Jesús se detuvo. Y más perplejos se quedaron cuando Jesús dijo: hey, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga contigo? ¿Sabes qué? Tal vez has estado clamando mucho tiempo por tu necesidad. Yo te quiero decir en esta mañana: no te canses de clamar. No te canses de clamar, porque en un momento el Señor se va a detener a poner atención en tu necesidad y Él enviará una respuesta. Tal vez no envíe la respuesta que tú quieres, que tú deseas, pero Él te va a enviar la respuesta que tú necesitas, porque Él es el Dios que sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Sabes qué? Le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Porque la decisión de este hombre va a determinar una transformación, un cambio de vida, porque su modo de vida era depender de los demás. Estaba mendigando, estaba pidiendo dinero. Ese era su modo de vida. Eso era lo que lo sostenía. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Yo pienso que este hombre tuvo que reflexionar: ¿quiero dejar este estilo de vida? ¿Quiero dejar mi comodidad? ¿Quiero dejar estas cosas a las cuales ya estoy acostumbrado? ¿Sabe? Porque mucha gente se acostumbra a esa condición que le mantiene lejos de Dios. Una condición de pecados habituales, de cosas que no agradan a Dios. El confesar nuestra necesidad requiere un compromiso para una transformación en nuestra vida. La Biblia nos enseña que Él ha hecho todas las cosas nuevas, amén. Y si Él ha hecho todas las cosas nuevas, entonces nosotros tenemos que determinarnos a poder ser transformados, a tomar acciones, a tomar pasos para que esa transformación se realice en nuestra vida, amén. Y de repente recibe la vista y dice que le empezó a seguir. No se fue, sino que empezó a seguir a Jesús, glorificando su nombre. Y dice que a través de ese hecho, cuando el pueblo vio eso, también ellos glorificaban a Dios. Porque tu vida y mi vida tienen que ser un testimonio de la gloria de Dios. Y otros tienen que ser atraídos al Señor a causa de nuestro estilo de vida, a causa de que nosotros estamos glorificando a Dios. Ahora, en el primer caso que vimos de los leprosos no dijeron: queremos ser sanados. Jesús sabía su necesidad y Jesús les dijo: vayan y preséntese al sacerdote. En este caso, este hombre clamó insistentemente. No escuchó las voces del desánimo, las voces que le decían: hey, ya no estés molestando al Señor, sino que él insistió hasta que recibió la respuesta de Dios. Y esa respuesta produjo una gratitud, produjo algo en su corazón, gratitud en él, que ahora le seguía, que ahora le alababa, que ahora él estaba rendido a los pies de Jesús. Y no solamente eso, sino también la gente en su entorno pudo glorificar a Dios a través de lo que Dios había hecho en su vida. Lo que Dios ha hecho en nosotros con su sangre preciosa al salvarnos, como decía en un principio, es el milagro más grande de nuestra vida. Y eso es lo que menos hablamos, hermano. Me incluyo, ¿sabe? Porque yo puedo platicarle aquí milagros y milagros y milagros que hemos visto durante nuestro caminar con Dios, del favor de Dios, de la respuesta de Dios, cosas poderosas, cosas sobrenaturales del poder de Dios. Y platicamos esas cosas y la gente se asombra, pero pocas veces platicamos cómo Dios te salvó, cómo Dios se encontró contigo, que tú eres un hombre o una mujer salva. Eso es un milagro que impacta la vida de otros y que pueden ser atraídos al Señor. Así que te animo en esta mañana a que podamos compartir nuestra fe, a que podamos compartir el evangelio, a que podamos, es que
hermano Daniel, es que yo no sé versículos de memoria. No, pero Dios te habló de una manera, Dios te tocó de una manera. Tú tienes un testimonio de vida, tú tienes un testimonio donde Jesús te alcanzó, te tocó y viniste a caer rendido delante de sus pies. Y ese testimonio es poderoso para salvación, amén. Glorifica a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida, porque Él, como veíamos en un principio, en nuestra vida está haciendo, sigue haciendo y seguirá haciendo algo. Él no se detiene. Dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará también. Número 1, los milagros nos salvan. Número 2, el clamor no lo debemos de detener. Nuestra oración es importante. No dejar de insistir y presentar nuestras peticiones, presentar nuestra necesidad delante de Dios, acercarnos a Él confiadamente, sabiendo que de Él recibiremos lo que Él tiene preparado para nosotros. Una historia más. En Lucas, ¿está haciendo de edificación esto, hermano? Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Es otra historia conocida también, pero me llama la atención que en estas historias el Señor dice: tu fe te ha salvado. Es la importancia de la fe en la vida del creyente, lo que permanece, lo que nos hace permanecer en la salvación, es nuestra fe. Es que nosotros nos levantemos a creerle a Dios, que nosotros permanezcamos. Dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y necesitamos la fe, necesitamos esa seguridad, necesitamos esa certeza en nuestra vida, porque es a través de la fe. Dice la Biblia que es nuestra fe la que vence, la que nos da victoria sobre el mundo. Es nuestra fe, esa es la victoria que nosotros tenemos, es la fe, porque es a través de la fe, es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos vivir confiados. Amén. La Biblia dice que esta palabra es segura. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos, como si fuera una antorcha que nos llama la atención. ¿Por qué? Porque es el lugar seguro para nosotros. Lucas 7, 36 al 50. Jesús entra en el hogar de Simón el fariseo, un hombre respetado, un hombre tal vez con un nivel, con un estatus social alto, un hombre que tenía influencia, un hombre que tenía recursos, un hombre importante para la sociedad tal vez. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es conocida esta historia. Esta mujer llega a donde está Jesús, se da cuenta que está en la casa de este fariseo, de Simón, y cuando llega derrama este perfume costoso. Según los estudiosos, es un perfume que tenía el valor del salario de un año, tal vez. Era un perfume muy costoso y era una vasija también hermosa. Y esta mujer llega y derrama este perfume y empieza a llorar a los pies de Jesús, y empieza a limpiar los pies de Jesús con sus lágrimas, y a limpiarlos con su cabello. Besaba sus pies y estaba ungiéndole. Claro, ella no sabía que estaba haciendo un acto profético, que estaba preparando a Jesús para ese día, ¿verdad? Que él iba a morir en la cruz. Pero esta mujer
estaba con gratitud delante de los pies de Jesús. Mientras que el fariseo pensaba que Jesús no era profeta porque no sabía a quién le estaba tocando, porque no sabía la condición de esta mujer, porque no tenía discernimiento de la persona que estaba permitiendo que ungiera sus pies. Pero esta mujer rompió algo de mucho valor a los pies de Jesús. Y claro, muchas veces hablamos de estos versículos diciendo, sí, tú tienes que entregar toda tu vida y tú tienes que dar lo mejor a Jesús. Claro que sí. Pero yo también en esta mañana quisiera reflexionar de esta manera. Hay personas que están atesorando cosas que no son correctas, que te impiden disfrutar de la plenitud de Dios, que estás guardando en tu corazón tal vez rencor, resentimiento, odio, falta de perdón, amargura, dudas, que estás tal vez abrazando esas cosas con un valor. Y en esta mañana yo te quiero invitar a poder reflexionar y decir, yo quiero romper esas cosas también a los pies de Jesús. Yo quiero soltar la amargura, quiero soltar el dolor, quiero soltar la falta de perdón, quiero soltar los resentimientos, quiero soltar estas cosas a los pies de Jesús. Un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo despreciará. Y esta mujer representa eso, un corazón contrito y humillado. A ella no le importó la gente que estaba en la sala, a ella no le importó la gente que estaba ahí, los hombres que estaban reunidos. Ella llegó sobre los pies de Jesús a derramar su vida delante de Jesús. El Señor sabe que tú y yo somos imperfectos, pero necesitamos derramar nuestro corazón, nuestra alma delante del Señor y reconocer nuestras incapacidades, nuestra incompetencia, reconocer que necesitamos un toque de Dios y permitir que el Señor nos quiebre. Me viene a la mente cuando Jeremías va a la casa del alfarero, que le dice, ve a la casa del alfarero. Y Jeremías llega a la casa del alfarero y está el alfarero trabajando con el barro, y de repente hace una vasija, pero de repente dice que la vasija se echó a perder en sus manos. Y el Señor le dice a Jeremías, estoy parafraseando esto, pero el Señor le dice a Jeremías, hey, ¿acaso no podré yo hacer así contigo? Deshacerte, quebrarte y hacerte como yo quiero hacerte ahora. Necesitamos nosotros rendirnos. Claro, esta mujer representa eso, una vida rendida a Jesús. Porque también hoy en día hay mucha gente interesada, como lo veíamos, interesada en un milagro, en una respuesta, que Dios sobre para tu matrimonio, para tus hijos, para tu trabajo, tus finanzas, para tantas áreas. Sí, Dios va a obrar, pero lo que Dios quiere es un corazón rendido a sus pies. El Señor quiere que nosotros caigamos rendidos a sus pies. Amén. Porque hay gente que le da valor a esas cosas, y esas cosas te impiden, nos impiden a cada uno de nosotros acercarnos a Dios y quebrarnos delante de Dios. Dios no ha acabado con nosotros. Sabes, a veces vamos por la vida pensando que ya la hicimos. Nada más yo. Que ya no, Dios no va a hacer nada con nosotros, que ya estamos más para allá que para acá. Pero no es así. Dios no ha acabado de quebrarnos. Lo digo en título personal, Dios no ha acabado conmigo y Dios no ha acabado contigo. Y Dios quiere que nosotros tomemos un tiempo y nos quebremos delante de Él. ¿Cuándo fue la última vez que te quebraste delante de Él? ¿Cuánto fue la última vez que derramaste una lágrima? No por tu necesidad, sino porque sabes que en tu interior hay cosas que no están agradando a Dios. Y cuando digo necesidades, estoy hablando de cosas materiales, porque hay necesidad en nuestro interior del Señor de crecer conforme su propósito y su voluntad. Quiébrate delante de Dios. Toma un tiempo a solas con Dios. Y ahí con Él derrama tu vida, para que Él pueda derramar ese bálsamo de amor, de paz, de gozo, de perdón, de restauración,
que Él traiga un tiempo de refrigerio a tu corazón, y solamente quebrados delante de Él, solamente en su presencia que lo podemos sentir. Es ahí donde Él nos va a refrescar. ¿Cuántos necesitan un tiempo de refrigerio? Si yo necesito un tiempo de refrigerio, yo necesito que el Señor me dé un refrigerio. Bueno, déjame decirte una clave: quiébrate delante de Dios, y entonces vendrá un tiempo de refrigerio para nuestra vida. Este hombre estaba criticando a Jesús por que esta mujer lo estaba tocando. Versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di maestro. ¿Di qué? Maestro. No Señor, sino que maestro. Tú y yo tenemos que reconocer a Jesús como Señor, no como maestro. Él es el Señor sobre todas las cosas. Y le empieza a decir: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Jesús no venía del pedicure. Jesús venía de la calle, tal vez con sus chanclitas, con los pies llenos de polvo. Y esta mujer no le importó. Esta mujer besaba sus pies y derramaba sus lágrimas en sus pies y limpiaba sus pies con su cabello. Se acercó a Jesús. No ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Gratitud en el corazón es lo que nosotros necesitamos. Amor por Jesús, por quien es Él. Y jóvenes, niños, adolescentes, tal vez que están aquí, que naciste en una casa cristiana, que tus papás te han llevado por el camino y que están guiándote en el camino de Dios, y que estás en esta cobertura de la familia de Dios. Tú también tienes que reconocer quién es Jesús y que amas a Jesús por quien Él es. Yo conocí a Jesús, yo tuve un encuentro con Jesús cuando tenía 25 años, hace pocos años atrás, parezca lo que parezca. Y venía de una vida de pecado, una vida entregada al pecado. Y Dios me rescató. Y al ver eso queda una gratitud en mi corazón, decir: Señor, qué bueno que me rescataste, qué bueno que rescataste mi matrimonio, qué bueno que rescataste a mis hijos. Y ahora como familia, mi esposa, mis hijos, yo podemos estar sirviendo al Señor. Gloria a Dios, eso es lo que Dios hace. Él tiene planes más maravillosos de lo que tú y yo podemos tener. Eso lo hace la gracia y la misericordia de Dios. Y al voltear atrás digo: yo no quiero volver ahí. Pero tú que naciste en una cuna cristiana, adolescente, niño, joven, que no has pasado por esas cosas, necesitas saber que Jesús te ama de la misma manera, y necesitamos nosotros pensar en que ese amor de Jesús está para nuestra vida también. Aunque no voltees atrás y digas: pues ¿de dónde me sacó? Pues de ahí no te ha permitido llegar a ese lugar, porque la gracia y la misericordia de Dios está sobre tu vida. Entonces necesitas caminar también con gratitud en tu corazón, sabiendo que ese amor también te ha alcanzado a ti a través de la vida de tus padres, y entonces tú puedes permanecer firme en el Señor. Amén. Hay un riesgo de que digas: no, pues ¿qué necesito arrepentirme? ¿Qué necesito derramar delante de Dios? Nuestro corazón es un corazón que está inclinado a la maldad.
y necesitamos nosotros rendirlo delante de Dios. Versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados. ¿Cuántos pecados tenía? Muchos. ¿Algún parecido con la realidad es mera coincidencia? Sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Por eso te digo, joven, adolescente, niño que estás creciendo en una casa cristiana, necesitas amar mucho al Señor. Necesitas amar mucho al Señor porque Él te ha guardado hasta el día de hoy. Yo crecía con miedo, pastor, yo crecía con miedo pensando que mis hijos iban porque yo escuchaba de mis padres algún testimonio: tú lo vas a pagar cuando vengan tus hijos. ¿Alguien escuchó eso cuando iba creciendo? ¿No te daba miedo? Yo decía, qué bárbaro lo que me espera. Y los te veía crecer y decía, estos están tremendos. Pero gracias al Señor por su misericordia, su gracia, que nos alcanzó y nos rescató como familia. Y mis hijos ahora, ellos están en una nueva generación. Ellos son la primera generación de creyentes, y la bendición de Dios y la gracia de Dios está sobre sus vidas. Claro que sí, con sus luchas y dificultades, pero tomados de la mano de Dios, amando al Señor. Y ahora como familia le servimos a Dios. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Tenemos que enamorarnos de Jesús. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Quién es este hombre? Yo creo, no sé si me ayudas con el piano, por favor. ¿Quién es este hombre? Pensaban que estaban invitando a un maestro que era famoso a su casa. No sabían que estaban invitando al Creador, al Señor Todopoderoso. Y los que estaban ahí se preguntaban, ¿quién es este que también perdona pecados? Y como si fuera poco, le dice a la mujer, hey, tu fe te ha salvado, vete en paz. Te quiero decir en esta mañana, enamórate de Jesús. Es triste hoy en día, al paso de la pandemia, de este tiempo que hemos tenido resguardados en nuestras casas, ver cómo mucha gente, su vida era la iglesia y no era Jesús. Porque al dejar de ver iglesia, que nunca ha dejado de ver iglesia, porque hemos estado a través del internet, hemos estado de manera virtual, hemos estado ahí en la oración, hemos estado en la célula, hemos estado los domingos, hemos estado de alguna manera como iglesia, cada quien en nuestra casa como iglesia. Pero muchos les hizo falta el congregarse, y ¿sabe qué? Ya no los vemos. ¿Alguien conoce a alguien que ya no lo ve? Porque su amor no era por Jesús. Porque su amor no era por Jesús. El que más ama, el que más se le ha perdonado, más ama. Yo en esta mañana te quiero preguntar, ¿amas a Jesús? Y sé, el corazón de mi pastor y de nuestro pastor es que tú y yo nos enamoremos de Jesús. Que tú y yo podamos estar enamorados de Jesús, de su palabra, de Él, porque sabes que ese es el lugar seguro. Enamórate de Jesús. Enamórate de su palabra, porque dice que aquel que ama a Jesús, ama su palabra, y sus mandamientos no son gravosos, no le pesan. No anda preguntando qué puedo y qué no puedo hacer, sino que obedece la palabra de Dios con gratitud en el corazón. Quiero decirte esta mañana, los milagros no salvan. Qué bueno que puedas ver la mano de Dios a favor tuyo, trayendo sanidad, provisión, restauración, gozo, paz. Para eso oramos, sí, para ver la mano de Dios.
Pero eso no te quita a ti y a mí que nosotros clamemos a Él, que insistamos a Él, que nos acerquemos a Él, que derramemos nuestra vida delante de Él, por quien es Él, porque Él es Jesús, porque le amamos por lo que ha hecho en la cruz por nosotros, por su sacrificio para nuestra vida. Él se entregó aun cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos abrazó, Él nos alcanzó, Él nos vio y dijo: yo voy a entregar mi vida por ti, yo voy a derramar mi sangre por ti. Esa salvación tan grande es la que nosotros necesitamos atesorar, y necesitamos fe. Necesitamos fe. Llegó un momento que los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Yo no sé cómo estás en esta mañana y no sé cómo Dios te habló, pero te voy a pedir que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Y si te quieres poner de pie, ponte de pie ahí en tu lugar, y en tus propias palabras puedas ponerte a cuentas con el Señor. Si algo Dios te habló, ponte de pie ahí en tu lugar, levanta tus manos y haz una breve oración. Dile: Señor, yo no quiero moverme por emociones, no quiero moverme solamente porque he recibido tu favor, sino quiero amarte con todo corazón. Quiero clamar con insistencia, quiero acercarme a tu presencia sabiendo que es el lugar seguro. Quiero derramar mi vida, quiero ser quebrado en tu presencia para que pueda crecer en imagen, en carácter, conforme tus propósitos en mi vida. Que en mi corazón haya un amor profundo por tu perdón y por tu salvación. Gracias, Señor, por esta palabra que has traído hoy a nuestra vida, a nuestro corazón. Séllala a nosotros, Señor. Permite que rinda fruto de vida eterna, un fruto abundante en nosotros. Tal vez tú estás aquí y nunca has entregado tu vida a Jesús, y al escuchar este mensaje te das cuenta de la necesidad que tienes de recibir a Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo necesito a Jesús, yo necesito ser quebrado, yo necesito volver a Él. Y si ese es tu deseo, yo te quiero invitar que hagas esta oración ahí en tu lugar, en voz audible, y le digas: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco que te necesito. Entrego mi vida y mi corazón. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias por la vida nueva que tienes preparada para mí. En nombre de Jesús, amén.